Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios. Ni un momento. Muchas veces creemos que los demás harán lo que nosotros haríamos por ellos. Ahí es donde empiezan las decepciones. Muchas veces esperamos que todos actúen como nosotros actuamos, que todos vivan o amen como nosotros amamos o vivimos. Esperamos muchas veces inciertamente que la gente actúe como nosotros actuamos. Y es cuando permitimos que la desilusión se llene nuestro corazón, es cuando permitimos que la desilusión llene nuestra vida. No tenemos que compararnos con nadie. Tener la cabeza bien alza, recordar siempre que no somos ni mejores ni peores que nadie, somos simplemente nosotros, en esencia. Aprender que en la misma olla que ablanda una papa, también endurece un huevo. No depende de las circunstancias que tengas la vida, sino de quién eres y de qué estás hecho, para que las circunstancias realmente duras te ablanden y las circunstancias blandas te generen tristeza. Qué importante que es hoy en Lo Sencillo de la Vida hablar acerca de la familia. Vamos a tratar de centrarnos también en temas familiares, en por qué peleamos entre familia, por qué a veces pelean entre padres de hijos. Es porque a veces estamos esperando eso, de que tal vez nuestros hijos actúen como nosotros hemos actuado. O a veces esperamos también como hijos que nuestros papás actúen como nosotros actuamos. No nos damos cuenta de que cada cerebro que vive dentro del entorno familiar es un mundo. Es una interpretación y es una muestra de sentimientos diferentes. A veces queremos que actúen como nosotros pensamos que es correcto. Y vivimos desilusionándonos de nuestros padres o de nuestros hijos o de nuestros abuelos o de nuestros tíos. Porque no nos damos cuenta que la desilusión es por una ilusión creada en la cabeza de cada persona. A veces nosotros tenemos también la costumbre de verles perfectos a los demás, de verles perfectos a nuestros hijos o nuestros familiares, sobre todo, cuando hoy estamos hablando de las familias. Les generalizamos a nuestros hijos tan perfectos o pensamos a veces que nuestros papás son tan perfectos que cuando se equivocan, que cuando a veces se comportan mal con nosotros nos desilusionamos. Y dejamos que las sensaciones, obviamente, de ira, de desilusión y de tristeza nos alejen de esas personas. No permitimos que esas emociones nos enseñen, sino permitimos que esas emociones nos alejen. A veces hay personas que pasan todo el tiempo juntas, pero ni siquiera hablan y están más distanciadas por el silencio que por la misma distancia. Familias que conviven y no hablan. Padres con hijos que realmente a veces ni siquiera ya se saludan o solo se aguantan. Y cuando enfatizamos realmente dentro de la adolescencia lo difícil que es el proceso del adolescente y el proceso de la aceptación de los papás, es cuando más tenemos que discernir este proceso mental del respeto hacia lo que piense mi hijo, hacia lo que piense mi hermano, hacia lo que piense mi papá o hacia lo que piense mi mamá, porque no todos vamos a pensar iguales. Tal vez cuando los hijos son pequeños aprenden a pensar como nosotros, aprenden a vivir como nosotros, pero cuando ellos son adolescentes, ¿qué es lo que más nos genera como papás? Miedo y un poco de iras. El que ya no nos hagan caso, el que ya no hagan lo que nosotros pensamos que está bien, el que ya no hagan lo que nosotros pensamos o queremos exigirles que hagan. Es ahí cuando tú tomas la decisión de alejarles a tus hijos de ti, o tú también luchar y luchar un poco con el ego y entenderles mejor a tus hijos, porque ya no eres papá de un niño, eres papá de un adolescente. Vas a ser papá de un adulto y no es lo mismo, o no tiene la misma función el papá de niño que el papá del adolescente o el papá de adulto. ¿Por qué? Porque de una u otra forma los cambios van a ser radicales y van a ser cambios fuertes. Porque un niño por lo general va a hacer todo lo que el papá le dice.
porque el papá siempre, para el niño va a ser un ídolo. Todo lo que el papá le pide al niño, todo lo que el papá le exige al niño, todo lo que el papá le pone como tarea al niño, el niño va a tratar de hacerlo al 100%. Pero también vienen ya las percepciones o a veces las actitudes de padres un poco no conscientes, en donde no ven el esfuerzo del niño y les reclaman que no son perfectos, que no hacen las cosas bien. ¿Cuántos papás le están haciendo la tarea a los niños porque lleguen a sacar buenas notas y no se dan cuenta del daño que les están haciendo? Porque no les dejan aprender, porque no dejan que los maestros en los deberes o en las tareas vean las fallas de los hijos para saber en qué les pueden enseñar y qué no les pueden enseñar. Pero nosotros a veces dentro de ese amor paterno de perfección y que nuestros hijos no sean criticados y que nuestros hijos no sean juzgados y no sean señalados como vagos, les damos haciendo deberes. Les dan haciendo deberes, les dan haciendo tareas. Cuando llegan a un proceso de la adolescencia, ellos aprendieron a que ustedes les solucionen la vida. Ustedes les solucionaban las tareas de niño y de adolescente, aprendieron que les solucionen todo. Pero cuando ellos sean adultos, y tú ya como papá te vas a sentir molesto de que no decida, de que no impulse, de que no fluya como adulto porque tiene un comportamiento de niño. Pero es porque nosotros como papás permitimos. Y uno como papá nunca debe convencerse de que la misma fórmula paterna le va a funcionar de niño, de adolescente y de adulto. Porque ahí es cuando las familias pelean, cuando las familias generan discusiones y se alejan. Cuando existe un papá o una mamá autoritaria que piensa que toda la vida va a ordenar y que toda la vida los hijos le van a hacer caso. Tal vez existan los hijos que les hagan toda la vida caso, pero van a ser un poco hijos también frustrados, cerrados. ¿Cuántas veces los hijos tienen miedo de decirles a los papás que están haciendo algo que no les gusta? O que están siguiendo algo que no les gusta, o que van a piano, o que van a karate, o que van a música, o que van a ballet, porque solo a los papás les gusta, no es porque a ellos les guste. Entonces, no podemos nosotros enfatizar en que lo que me hace feliz a mí como papá, le va a hacer feliz a mi hijo como hijo. Hemos recomendado en muchos programas anteriores de cuántas veces los papás les dan a los hijos esa tarea tan grande de que cumplan los sueños que los papás no cumplieron. Y también viéndole desde el otro punto de vista cuántos miedos de los papás son muchas veces los límites que los hijos tienen, porque los papás tienen miedo y les pasan los miedos de los hijos. Que si tal vez yo tengo un hijo de 13, de 14, de 15, de 16 años, no quiero que vaya en bus. No quiero que llegue a una dirección diferente porque siento que no va a llegar. Y no nos damos cuenta de que un cerebro joven tiene menos miedo. No nos damos cuenta que los adolescentes por lo general al miedo es lo que a más controlado lo tienen. Pero nosotros como papás sentimos tanto miedo que les bloqueamos a ellos que evolucionen, que ellos hagan las cosas solos. Nuestro instinto va a evolucionar siempre. Pero qué importante que es ir cambiando con el tiempo nuestra forma de ser padres. No podemos ser padres extremadamente lineales. ¿Por qué? Porque estaríamos acostumbrándonos a ser solo padres de niños. Y nuestros niños van a ser adolescentes y nuestros adolescentes van a ser adultos y nuestros hijos van a ser para toda la vida. Un hijo es para toda la vida. Un hijo es tal vez ese cariño que deberías tenerte hacia ti mismo, pero en otra persona lo reflejas. Cuando tú comienzas a concientizar esto, tú comienzas a trabajar todos los días con qué clase de padre pudieras ser, para qué clase de hijo esperas. Padres muy exigentes son hijos muy exigentes. Padres que son perfeccionistas y quieren hijos perfectos son los adolescentes los que se cansan de la perfección y hacen todo imperfecto y son rebeldes. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos que aprender a evolucionar todos los días. Nuestros hijos siempre van a ser el reflejo de lo que somos nosotros. No a veces llenarnos la cabeza con mentiras de soy el padre perfecto, porque eso es ego. Yo he escuchado mucho cuando dicen, no, es que yo como padre no he fallado, yo como mamá no he fallado, yo le he dado todo. Y no nos damos cuenta de que lo que para el padre puede ser todo, para el hijo es nada. Tal vez el hijo nos habla de faltante de tiempo, tal vez el hijo nos habla de faltante un poco de espacio, de conversación, de apegos familiares. Tal vez el papá se concentra solo en todo lo material que te pude dar.
Entonces, cuando nosotros comenzamos a respetar sobre todo esa democracia que debe haber en la familia, porque hoy en tiempo político todos hablamos de democracia y no nos damos cuenta de que a veces esa democracia se tiene que manejar dentro de la casa. Cuando uno aprende a generar esa democracia entre lo que piensan los hijos y lo que piensan los papás y comienzan a definir decisiones entre la familia. ¿Cuántas peleas se han dado en las parejas porque el papá se endeudó sin avisarle a la mamá, o la mamá compró algo sin avisarle al papá, o los hijos compraron algo sin avisarles a los papás? Es por ese diálogo y por esa falta de democracia. Nosotros como papás pensamos que toda la vida vamos a mandar en la vida de nuestros hijos y a veces nos hacemos dictadores de nuestros hijos. Nos hacemos nosotros dictadores de nuestros hijos. Queremos que ellos hagan lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. Y cuando estamos hablando de hijos adolescentes, eso no te funciona, porque la adolescencia es un desequilibrio emocional y hormonal. Y un adolescente no se entiende ni él mismo. Lo único que necesita tal vez es un espacio para que le escuches, o un espacio para que le genere sensaciones buenas, sensaciones bonitas. ¿Por qué los adolescentes terminan a veces cayendo en alcohol, en grupos un poco negativos o en drogas? Es por la misma sensación incómoda que tienen dentro de la casa. Y cuando son tal vez en algún momento encontrados con alcohol, con malos amigos o con drogas, los papás son los que primero se lavan las manos y dicen, no, es yo, no sé, ¿a quién aprenderías? Y no nos damos cuenta de que esos faltantes dentro de la casa son los que a mi hijo le están desconcentrando cosas fuera de la casa. Porque la plata no es todo en la vida. Dale a tu hijo la educación, dale a tu hijo ropa, dale a tu hijo los mejores zapatos. No es todo en la vida. Tienes que aprender a tu hijo a darle lo mejor que nosotros como seres humanos podemos darle, que es el tiempo. Darle oídos para escuchar lo interesante que puede estar su universidad, su partido de fútbol, tal vez su baile, su ballet. Pero tenemos que aprender nosotros a invertir tiempo en nuestros hijos. No solo plata. Porque a veces invertimos plata pensando que es todo. Y nosotros tenemos que aprender a invertir tiempo en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es el mismo tiempo que ellos van a invertir cuando seamos viejitos, cuando seamos abuelos. El tiempo que yo invierto en mi hijo es el mismo tiempo que dentro de la dualidad va a invertir cuando yo sea anciano. Como nosotros medimos, como nosotros exigimos y como nosotros somos cuando ellos son niños, ellos nos tratarán cuando nosotros seamos ancianos, obviamente con la bendición de Dios si es que seguimos con vida. Entonces, qué importante que es nosotros, sobre todo cuando tenemos hijos entre 6, 7, 8, 9, 10 años y ya entrando a la preadolescencia, adolescencia, que la casa sea democrática. Que si tal vez el que tomaba decisiones era solo el papá o la que solo tomaba decisiones era la mamá, aprender a los papás conversar para también darles un poco de soluciones a los hijos. Desde pequeños les están enseñando que su decisión vale la pena. ¿Cuántos adultos viven dudando? ¿Cuántas personas dudan de sus decisiones porque piensan que van a tomar buenas decisiones o porque piensan que van a tomar malas decisiones? Y es por ese faltante en la infancia. Porque no les dieron tal vez la oportunidad desde chiquitos de decidir tal vez qué comer un sábado. No les dieron desde chiquitos el espacio de decidir a dónde quieren viajar un domingo. Y hoy son adultos inseguros. Hoy son adultos que no pueden decidir. Hoy son adultos que viven decidiendo cosas generadas por el miedo. Y todo lo que somos de adultos tiene que ver con nuestra adolescencia y nuestra infancia, porque ahí está toda la información de cómo nos criaron, de cómo nos enseñaron a pensar y de cómo nos enseñaron a sentir. Entonces, qué importante que es nosotros como pilares, siendo papás, aprender a ser democráticos primero en la casa, porque hablamos de democracia en todo lado en este mundo o en este momento. Y la democracia empieza desde la casa cuando los hijos ya tienen razón, para que ellos de grandes no tengan miedo en decidir. Y desde niño aprendan a decidir en qué cajones guardan las medias y en qué cajones las camisetas. O que aprenda a decidir cómo quiere que vaya a su cama. Pero esas cositas son las cosas más estables que les puedes dar a tu niño cuando sea adulto. Hoy en Lo Sencillo de la Vida, hablando acerca de las familias y cómo evitar muchas veces ese distanciamiento cuando los hijos son adolescentes. Vamos a una pausa y regresamos.
Hablar de amores, de ese amor incondicional que los padres tienen que tener a los hijos, pero también hablar de amores, de ese amor incondicional que los hijos deberían aprender, sobre todo, a tener hacia los papás. En el primer segmento del programa hemos hablado acerca de las tareas que como papás debemos evolucionar todos los días y reconocer que nuestros hijos evolucionan todos los días. No podemos estar con ese pretexto o esa sensación negativa de que es que mi hijo no es lo que era. O muchas veces es que tiene problemas porque ya no se comporta como antes se comportaba. Y un hijo también evoluciona, un hijo también crece, un hijo se va haciendo adulto. Y no necesariamente toda la vida se va a quedar de niño para que usted como padre espere que sea igual toda la vida. Pero también hay los adolescentes que están cansados de los papás, o los adolescentes que están incómodos con los papás. ¿Qué pasa? Que ellos deberían también aprender a entenderles a los papás. ¿Por qué? Porque como papás pedimos cambios, como papás pedimos papás evolutivos, que conozcan todos los días los hijos que de una u otra forma están cambiando, pero cuando nosotros somos hijos, cuando nosotros estamos en la tarea de hijos, tenemos que también entenderles a nuestros papás. ¿Por qué son así con nosotros? ¿Por qué si tengo un papá sobreprotector es así conmigo? Tal vez tiene miedo a perderme. Tal vez tiene miedo a que me pase algo malo, porque a veces los hijos también nos convencemos de que los papás son malos. No es que no me das permiso porque tú eres malo, le dicen los hijos a los papás. O no, pero es que tú no me entiendes. Y no nos damos cuenta de que el primer manual para ser papá no existe. Y todo papá en las actitudes buenas o malas que tenga con los hijos lo va a hacer por amor. Porque nadie dice que el amor nos bota solo cosas positivas. A veces por el amor mentimos. A veces por amor somos sobreprotectores. Tenemos que aprender a concientizar el amor, es diferente. Yo te voy a amar hasta cuando tú me permitas amarte, como padre hacia el hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay hijos que ya no les gustan sensitivamente o corporalmente que los papás les demuestren amor. Y eso también es algo desilusionante para los papás. Tal vez tu papá era tan acostumbrado a que le des un beso antes que te vayas a la escuela o que le pidas la bendición, que cuando eres adolescente ya no lo haces. Y tú le puedes ver a tu papá todo fuerte, a tu mami toda rígida, pero le duele, le desilusiona. Y es cuando nosotros también como hijos nos involucramos en el cambio, porque si estamos hablando de que la familia es la primera democracia que tenemos que tener, pues nosotros como hijos también tenemos que aportar a entender por qué mis papás a veces se desilusionan. A veces los papás no les gusta que los hijos les vean llorar. A veces a los papás no les gustan que les vean los hijos tristes. Porque esos papás van canalizando la fortaleza y esa fortaleza muchas veces se hace en su lenguaje corporal. Pero nosotros como hijos no sabemos las veces que les desilusionamos a nuestros papás, las veces que nuestros papás se sienten incómodos, se sienten no queridos, no amados. Porque a veces dentro de la adolescencia, como nos distanciamos de nuestros papás, los papás obviamente se preocupan. Porque también existen los adolescentes en donde le dicen al papá, no, ya no quiero que me veas, ya no quiero que me digas o ya no me obligues a vivir como tú, y que piden libertad. Pero para comprar un cuaderno están llamándole al papá. Cuando no tienen, pues están llamándole al papá. Y ahí es cuando un adolescente también, dentro de su desequilibrio, ni siquiera sabe qué quiere. Porque dice, no quiero que me moleste mi papá, o quiero que mi papá me deje ya ser adulto, o me deje ser libre. Pero cada vez que no puedo solucionar algo, pues le busco a mi papá. Y ahí es cuando un hijo entiende de que el papá desconfía no por malo, sino porque le conoció desde niño. En nuestras familias desconfiamos de nuestros hijos, desconfiamos a veces no porque seamos malos, sino porque les conocimos cuando no podían caminar, cuando estaban gateando, cuando no podían ni comer. Y obviamente ese miedo va a estar alterado toda la vida que eres mi hijo. Como la primera vez que tenía miedo que te caigas en la bicicleta, en la resbaladera. Por más que un papá le vea grande a un hijo, para el papá siempre va a ser un hijo, el chiquito, el niñito, el que le enseñó a caminar, el que le enseñó a hablar. Y eso los adolescentes no entienden. Y los adolescentes entenderán cuando ya sean papás. Los adolescentes entenderán cuando a ellos les toque tener esa sensación de ser padre, porque yo creo humildemente de que no tenemos el derecho a juzgarles a nuestros papás. Por más malos que hayan sido, por más agresivos y parcos que sean, no podemos.
Nosotros a veces podemos recordar que en la infancia fueron malos, agresivos, que en la adolescencia fueron malos, agresivos, pero nos enseñaron que en el mundo no todos nos van a tratar bien. Nos enseñaron a levantarnos las veces que nos caemos, nos le enseñaron a tener el carácter fuerte desde pequeños, tal vez cuando teníamos papás súper rígidos, súper estrictos. Pero yo creo, y tengo que decirlo humildemente, sí, o sea, no podemos juzgar a los papás. Ni tampoco soltar la toalla al primer problema que tengamos como papás. ¿Por qué? Porque a veces el primer problema que tenemos como papás, en pelea de papás, la amenaza del me voy o esto se acabó, nos divorciamos, es tal vez repetitiva todas las veces que pelean. Los hijos aprenden a abandonar las cosas cada vez que se sienten incómodos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la familia como una democracia, todos tienen que apoyar. Si todos quieren decidir, todos quieren apoyar. Y que los papás también les permitan que los hijos apoyen. Porque los papás tienen que luchar con el miedo toda la vida, con el miedo de que mi hijo se equivoque, con el miedo de que mi hijo no sea nadie, con el miedo de que mi hijo se quede donde tiene que quedarse, porque nadie sabe si su hijo será exitoso o no será exitoso. Usted lo único que tiene que hacer es confiar que si de niño le dio pautas necesarias y de preadolescente le dio valores, él, por más perdido que esté en su adolescencia, va a recapacitar, va a reaccionar. Aprendiendo a confiar. Como vuelvo y repito, si tú eres de los adolescentes que dicen, no es que mis papás no confían en mí, no es que mis papás, no es por malos, es por miedo. Pero sí es súper personal que los papás trabajen con sus miedos, para que esos miedos no les hereden a los hijos, para que esos miedos no sean vínculos de bloqueo para o hacia los hijos. Que si en algún momento un papá viajó y le fue mal, pues no va a permitir que el hijo viaje nunca, y peor solo. Y son cosas que pasan todos los días. Cuando hablamos de una familia democrática, estamos hablando que todos tenemos que apoyar para que esto funcione. No dejamos que el ego de la ira o el ego del orgullo muchas veces nos divida, nos separe. Es triste ver hogares, y lo digo, cuando llegan y se saludan o ni siquiera se saludan, porque todos se sienten mal. Dentro del hogar, si es que están en un hogar un poco de aguantarse entre personas, es feo llegar a ese hogar. Y es cuando los adolescentes se desorientan, es cuando los adolescentes buscan otros lugares o otras maneras de satisfacer su felicidad, porque en la casa no la encuentran. Entonces, qué importante que es nosotros también como adolescentes entender también los vínculos y los miedos de los padres. Como adultos, entender también a nuestros padres cuando son adultos también es una responsabilidad. Porque un adulto, cuando ya está entrando en el proceso de vejez y cuando sobre todo, si tiene alguna enfermedad, lo primero que le entristece es la dependencia que tiene que tener hacia las personas, que le ayuden a caminar, que le ayuden a ir al baño, que le ayuden a hacer las cosas. Y eso para el adulto mayor es frustrante. Y como nosotros a veces no entendemos, pues les gritamos o les aceleramos para que tengan su vida. Por eso lo que uno siembra con los hijos es lo que va a cosechar cuando ellos sean adultos y cuando uno sea abuelo. Simplemente aprender a vivir en democracia, sobre todo cuando nuestros hijos ya son niños, es algo que va a mejorar nuestra vida, es algo que va a mejorar nuestras relaciones, es algo que va a mejorar todo el aspecto familiar. Porque todos los problemas familiares a veces son emocionales. Todos los problemas familiares son emocionales. Si usted tiene un hijo que tal vez se está desorientando, si usted tiene una hija que se está desorientando, si usted dentro de la casa tiene un adolescente que siente que está perdido, que no sabe qué hacer, lo único que tiene que darle es amor. Porque eso es lo que necesita, por eso está llamando la atención. Pero cuando un adolescente está llamando la atención o cuando un adolescente está desequilibrado, lo primero que hacemos es juzgarle, criticarle y alejarle, si es posible, de los otros hermanos porque les vaya a contagiar. Y no nos damos cuenta de que esa no es una buena manera de salvarle al adolescente. El amor es la única forma. Que se sienta apoyado, que se sienta libre, que se sienta motivado, que sienta que todavía puede luchar por sus sueños, es algo que viene de la familia. Porque la familia no solo es una palabra, la familia es un contexto diario
de luchar por todos los bienes emocionales y por todos los integrantes de la familia. ¿Por qué hoy se han distanciado más las personas en familia? Porque hoy ya no desayunan juntas, hoy ya no almuerzan juntas, hoy no meriendan juntas. Y nos damos cuenta de que eso es importante en una familia, porque el desayuno, el inicio del día, el almuerzo, que es muchas veces el mediodía, el saber cómo te fue en la mañana a la esposa, al papá, a los hijos, o en la tarde, o la merienda, de un recuento de todos cómo les fue en el día, es algo que nos va a unir todos los días. Y también que estemos preparados, porque si tenemos hijos adolescentes, tal vez nos cuenten de chicos, de que tal vez del novio, de eso. Entonces, como padres también estar preparados para esa información, si como hijos van a conversar en nosotros o a confiar en nosotros. Porque si nosotros queremos dar un cambio y esperamos que nuestros hijos nos cuenten cómo les fue en el día y nos cuentan algo que a nosotros no nos gusta y nos alteramos, juzgamos, nos enojamos y gritamos, pues ¿para qué nos cuentan? ¿Para qué nos cuentan? Entonces, qué importante que es aprender sobre todo a tener y a permitir que la democracia dentro de la familia haga y les mantenga unida, que les mantenga unida, sobre todo cuando son adolescentes o cuando hijos adolescentes, porque como lo decíamos al principio del programa, un niño por lo general te va a hacer caso siempre, porque es niño, porque un niño depende, porque un niño necesita. Un preadolescente se encuentra, lo primero que le llama la atención es la independencia, el cuerpo grande. Y un adulto ya es el que decide, el que hace. Entonces nosotros como padres aprender a evolucionar todos los días para nuestros hijos es algo saludable. Pero para nosotros como hijos aprender a entender también qué cosas les ponen triste a mis papis, qué cosas les desilusiona a mis papás y qué cosas, sobre todo, les frustran a mis papás, también es un trabajo de los hijos. Aprender a cuidar ese amor que como papitos nos tienen a nosotros. Porque todos tenemos que cooperar. En una familia conflictiva no solo tienen que cambiar los padres, tienen que cambiar los hijos. Y el hecho de cambiar es la disciplina y la constancia diaria de que todos se sientan bien, aceptándose con errores, con virtudes, y lo mejor de todo, aceptándose que son diferentes. Aceptándose que son diferentes, porque a veces caemos en la costumbre de que es que debería ser igualito a mí o debería ser igualito al papá o a la mamá. No, los hijos son diferentes, tienen emociones diferentes, percepciones diferentes. Tal vez secuelas de personalidad son las mismas, pero su parte cognitiva, el entendimiento del mundo, su inteligencia espacial va a ser diferente, va a entender a su proceso cerebral. Hoy se ha dado mucho en el siglo XXI gustos hacia muchas cosas, también hacia música rara, tatuajes, aretes, a lo que sea. Los padres nos escandalizamos y no nos damos cuenta que dentro de la adolescencia es normal el hecho de llamar la atención por cualquier cosa que quieran hacer. ¿Qué es lo más fácil y sencillo para un padre confiar en el desequilibrio de la adolescencia? Confiar en el niño que crió. Si es un niño que en algún momento obedeció, hizo las cosas, la adolescencia es un desequilibrio normal. Va a regresar y va a estar bien. Y como les decía, aprender a dejar que los hijos nos ayuden en las cosas, que ellos se sientan útiles, no les hagamos inútiles, no les demos haciendo las tareas, no les demos haciendo las cosas. No les hagamos inútiles, porque esa inutilidad me va a molestar a mí cuando yo sea papá de ese adolescente o de ese adulto. Porque como él es inútil, me va a vivir pidiendo o reclamando toda la vida. ¿Cómo les hacemos inútiles a los hijos a veces? Como cuando les mandamos a arreglar una habitación y va la mamá o va el papá y dice, es que has arreglado mal. Pero si está aprendiendo a arreglar la habitación, las primeras veces tiene que arreglar mal. Y con el proceso del tiempo irá viendo cómo se arregla bien y definirá el adolescente qué es bueno para él, para su cuarto, para sus cosas. Pero si somos de los papás que decimos, mijo, ayúdame a cocinar, probamos, pero has cocinado mal. No, pues, todos tenemos que equivocarnos para aprender. Todos tuvimos que arrastrarnos, gatear, caminar y correr. Es un proceso en todos los aprendizajes de la vida. Si tú quieres que tu hijo aprenda a barrer, al principio va a barrer mal. Que trapee, va a trapear mal. Que arregle los juguetes, va a arreglar mal. Que arregle su cuarto, va a arreglar mal. No esperes que la primera arreglen como tú piensas o como tú crees. Porque eso también es otra percepción distinta.
como yo creo que el cuarto está bien arreglado y como mi hijo piensa que está bien arreglado. Entonces, como yo sé y estoy convencido que como yo arreglo bien el cuarto es el mejor arreglado del mundo, voy a minimizar lo que arregla mi esposo, mi hijo, mi hija. Y vivo quejándome de que hago las cosas solita. Dices que hago las cosas solita. Pero si cuando alguien te quiere ayudar, criticas y no te gusta cómo te ayudan, o siempre vives diciendo que te ayudan mal o que no hacen las cosas bien, pues ¿quién te va a ayudar? Colabora. Si quieres que te colaboren, tú deberías colaborar sortando. Primeramente, como te decía, el tema de sentir que todo lo haces perfecto. Deja que se equivoquen. Deja que aprendan. Equivocarse es parte del camino. Equivocarse es necesario para aprender. Fracasar es necesario para sentir éxito. Si no te sentiste fracasado, ¿cómo necesitas sentir éxito en algún momento? Es porque existe la felicidad y la tristeza, pues gracias a la tristeza valoras los días felices y gracias a la felicidad a veces también agradeces los días que no estás triste. Pero es una dualidad del mundo. Aprendes a valorar las cosas cuando no las tienes. Entonces, si tú eres de los que hoy quiere que tu familia no tenga tantos problemas, aprende a ser una familia democrática, en donde cada uno sea dueño de su espacio. Tal vez si son hijos adolescentes tendrán que arreglar sus cuartos y respetar cómo cada uno arregla su cuarto, porque cuando ese adolescente sea adulta tendrá que arreglar su vida. Y si tú le dices y vives como papá repitiéndole de que su vida está mala o de que su vida no está arreglada como tú hubieras arreglado, vas a tener un hijo frustrado, pues porque de las palabras del padre salen las palabras que van a sentenciar a un hijo a ser feliz o a ser infeliz. ¿Por qué? Porque uno como hijo siempre espera la aprobación de los padres. Y esto es una responsabilidad que los padres muchas veces no saben manejarla. Yo contento de estar lunes y martes en Lo Sencillo de la Vida, un programa que busca el lado humano de las personas. Todos tenemos ese lado humano, pero lo estamos evolucionando en el transcurso de los días. Gracias a Cristian Bastidas, que hace lo posible que este programa esté a la altura de todos los radioescuchas. Bendiciones, chau chau.